1, 2. Vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, el Salmo 89. Hemos estado estudiando los Salmos y esta serie se llama Viendo a Dios en los Salmos. Así que yo espero que usted esté disfrutando esta serie tanto como yo la estoy disfrutando. Lo hermoso de conocer el carácter de Dios. Así que vamos allí a Salmos 89. Este es uno de los 3 salmos más grandes que hay en la Biblia. El trasfondo de este salmo fue escrito durante el exilio en Babilonia. En el año más o menos, en el año 586, se comenzó a sacar a los israelitas de su tierra natal. Entonces vino un pueblo llamado Babilonia y comenzó a llevarlos, los montaron en carros y los llevaron a otro lugar, a una tierra extranjera. Y este es uno de los eventos más tristes para el pueblo de Israel. Yo no sé si en su país tienen eventos tristes, pero para el pueblo de Israel, si hay un evento triste que ellos recuerdan, fue el momento en que ellos fueron llevados al exilio. Así que como nación esto es algo trágico, impactante, que aún todavía siguen recordándolo en su historia. Yo no sé dónde estaba usted cuando usted experimentó el 9/11, pero ese fue un evento que impactó a todo el mundo. Yo me acuerdo, yo estaba un niño todavía, prendimos el tele esa mañana y vimos que un avión había impactado a una de las torres. Y estuvimos ahí pegados al tele todo el día. Y me imagino que fue más impactante para las personas que estaban aquí en el país. Yo estaba en Honduras en ese tiempo, pero eso es algo que ha impactado este país y ha cambiado muchas cosas. Así que yo no sé cuál es el evento que en su país ha pasado, que ha marcado algo catastrófico. Entonces más o menos así es el tiempo del exilio, y ese es el tiempo cuando se escribió este salmo. Así que, pero interesante que este salmo es una canción que este hombre compone, y vamos a ir viendo qué es lo que este hombre dice en medio de esa canción. Este hombre se llama Etán. Vamos a leer los primeros versículos y vamos a ir sacando algunas enseñanzas. Vaya conmigo al versículo 1. Dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Vaya conmigo al versículo 19, si puede ir rápidamente. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. El salmista, hermanos, está resaltando el pacto que Dios hizo con David. Cuando él escribió algunos 500 años atrás, Dios había hecho un pacto con David. Pero al mismo tiempo el escritor, este salmista, está cantando y contrasta la promesa que Dios hizo años atrás con Moisés. Pero parece que esa promesa no existe más. ¿Por qué? Porque Dios prometió a David que ellos iban a tener una nación, que ellos siempre iban a tener un rey, que ellos iban a tener una tierra, que en la tierra iba a fluir leche y miel, que iban a tener bendiciones. Y parece que en estos momentos ellos no tienen nada de eso. Ellos se encuentran en el exilio, ellos se encuentran sufriendo en una tierra que no es de ellos. Se encuentran en Babilonia. Lea conmigo
cómo él lo dice en los versículos 38 y 39. Dice, mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, y te has airado contra él. Dice, rompiste tu pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. Versículos 49 al 51 dice, ¿dónde está, Señor, tu amor de antaño, que en tu fidelidad juraste a David? Recuerda, Señor, que se burlan de tus siervos, que llevo en mi pecho los insultos de muchos pueblos. Tus enemigos, Señor, nos ultrajan, a cada paso ofenden a tu ungido. Y luego el versículo 52 dice, bendito sea Jehová para siempre. Muchas veces nos encontramos en momentos donde podemos recordar las hermosas promesas de Dios. Que Dios ha hecho, cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero hay momentos donde llegamos también a pasar por oscuridad en nuestras vidas. Por un lado, conoces la teología y el carácter de Dios. Conoces que Dios nunca falla, conoces que Dios es fiel, conoces que Dios cumple sus promesas y pasa algo en tu vida y dices, ¿dónde está Dios? Conoces tantas cosas de la Biblia y comienzas a preguntarte las cosas que este hombre se comienza a preguntar aquí en este salmo. Y quizás tu teología o todo el conocimiento que tienes de Dios parece no tener ni siquiera sentido. Este hombre ve que las promesas de Dios no se están cumpliendo. Pero lo interesante es que este hombre, después de que dice todas esas cosas, Señor, ¿a dónde estás? Señor, ¿qué estás haciendo con tu pueblo? Aún así este hombre puede bendecir a Dios. Y termina todo este largo salmo, esta larga canción, diciendo, bendito sea Jehová para siempre, en el versículo 52. Así que, como ya hemos estado viendo, el Salmo o los Salmos es un libro de contrastes. Por un momento vemos a un hombre diciendo, exaltado sea tu nombre, Señor de los cielos. Y por otro lado, después en el mismo Salmo, el hombre está diciendo, ¿a dónde está tu mano, Señor? Así que aquí vemos a un hombre trayendo sus dudas ante el Señor y trayendo su decadente situación, y él tiene razones para hacerlo, porque él ve que todas las promesas hechas no cuadran con la realidad presente. Así que mire las promesas que Dios había hecho. Segunda de Samuel 7, versículos 12 y 16, dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Hablando de David, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces la promesa para David era de que ellos siempre iban a tener un rey, siempre iban a tener una tierra. Ahora ellos no tienen rey, ahora ellos no están en una tierra que les pertenece. Está en una tierra extranjera. Entonces el salmista se pregunta, ¿cómo puede tener las promesas de Dios sentido para tu pueblo? Él se acerca a Dios y le dice, Señor, tú prometiste un reino a David, un reino que sería eterno, y aquí estamos, Señor. Hemos sido conquistados por Babilonia y la ciudad de David ha sido incendiada por ellos. Si usted lee la historia, fue un desastre lo que los babilonios hicieron con la ciudad. Prendieron fuego a sus puertas, quemaron toda la ciudad. Si usted lee el libro de Nehemías y ve cuando ellos después regresan del exilio, dice que Nehemías encontró la ciudad en pedazos. Él dice en su narración, los muros están caídos, las puertas están quemadas por fuego. Y la gente que está ahí viviendo en la tierra está en gran afrenta, dice Nehemías. Así que vemos la situación en que dejaron a Jerusalén. Entonces este hombre se pregunta y dice, no hay sentido, Señor, no hay sentido en lo que tú has prometido. Pero me gusta lo que dijo el pastor Matt
cuando él predicó esta serie, dijo, el tiempo más propicio para creer que las promesas de Dios nunca fallan es cuando parece que han fallado. O sea, el tiempo más propicio para confiar en Dios es cuando las cosas no marchan bien. Es cuando tienes dudas en tu corazón. Cuando más tú debes poner tu confianza en Dios. Y esto es lo que vemos en este salmo. Vea cómo comienza y cómo termina esta canción. El verso 1 dice, las misericordias de Jehová cantaré para siempre. Dice, parece que esta canción va a mencionar algo glorioso en toda su canción. Pero luego en medio de la canción encontramos dudas, encontramos incertidumbre, preguntas y cuestionamientos de por qué están en esa situación. Sin embargo, al final de la canción, el salmista dice, bendito seas, Jehová. El salmo termina con adoración y nos muestra cómo debemos caminar a través de la dificultad. Con nuestros ojos abiertos, mirando hacia arriba, mirando hacia Dios, sin perder la fe. Hay ciertas cosas que este hombre resalta del carácter de Dios. Estas cosas son las que le motivan a él a cantar. Estas cualidades son las que nosotros debemos tener presentes de nuestro Dios. Y la primera cosa que nosotros aprendemos en toda esta serie de versículos es que las misericordias de Dios son grandes. Esa es la primera cosa que aprendemos. Dice el versículo 1, cantaré para siempre, dice, de las misericordias de Jehová. 7 veces en este salmo el escritor repite la palabra misericordia. Yo me puse ahí a buscarlas y decía misericordia, 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 misericordia. Entonces este hombre primeramente dice, para siempre yo voy a cantar de tus misericordias. Podría pasar horas y horas aquí contándoles de la misericordia de Dios para mi vida. Desde pequeño mis padres se casaron por un error. Fui un error de parte de mis padres, entonces ahora mi mamá estaba embarazada y dijeron casémonos por la vergüenza que tenían. Así que esto los obligó a estar juntos, pero crecí con malas influencias de parte de ellos porque nunca pudieron tener un matrimonio estable. Siempre era una guerra en mi casa. Así que también vivía en una de las colonias más peligrosas de mi país, que tiene una fama pero terrible. Todo indicaba que yo podría perderme porque todos mis primos y todos mis amigos bebían y comenzaron en su adolescencia a tomar malos caminos. Un par de veces yo me fui con ellos y hice las cosas que ellos hacían, pero Dios en su providencia hizo que todo trabajara para que yo no me perdiera. Él me preservó con su gracia. Y pudiera seguir con miles de cosas donde Dios ha mostrado su misericordia. Momentos en que he caído en pecado y el Señor ha venido y me ha restaurado. Es increíble cómo el Señor trabaja y cómo nos preserva con su gracia. Yo creo que para cada uno de ustedes las misericordias de Dios se han mostrado de una manera diferente. Pero podemos decir, el Señor realmente ha sido misericordioso conmigo. Así que la palabra de Dios es como esas manos que corren para tomarnos en sus brazos y socorrernos. Mira lo que dice Lamentaciones 3, 22 al 23. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y mira lo que dice el versículo 23, dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Sabe qué? Esta mañana nosotros experimentamos la misericordia de Dios. Solamente con levantarnos y poder respirar es símbolo de la misericordia de Dios. ¿Sabe? Una de las cosas donde más recuerdo la misericordia de Dios es en que Dios me haya escogido a mí. Y uno de mis versículos favoritos, parece contradictorio, pero uno de mis versículos favoritos es Mateo 27:20, donde se dice, ¿a quién quieren que les suelte? Dice Pilato, ¿quieren que les suelte a Barrabás
¿O quieren que le suelte a Jesús? Barrabás era un preso que había hecho muchas cosas malas. El pueblo grita, queremos que sueltes a Barrabás. Y Jesús, el inocente, queda ahí adentro de la cárcel y luego va a ser puesto en la cruz. ¿Saben a quién simboliza Barrabás? ¿A quién representa Barrabás? Barrabás era yo. Y yo salí libre de mi pecado, libre de todas las cosas malas que yo había hecho, porque el justo fue y sufrió por mí. Otra de los versículos más gloriosos para mí es cuando presentan a esa mujer en adulterio y todo el pueblo comienza a agarrar piedras y dicen, estamos listos para apedrear a esta mujer, porque la ley dice que si se encuentra a una mujer en adulterio, esta debe ser apedreada. Y Jesús viene, comienza a escribir en el suelo y luego Él dice, aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Sus conciencias no los dejó tirar esas piedras, todos dejan caer sus piedras, comienzan a irse uno por uno. Y luego Jesús se levanta y no ve a nadie y dice, ¿dónde están aquellos que te acusaban? Y Jesús dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y me recuerdo que yo era así como esa mujer, que yo necesitaba ser apedreado por todas las cosas malas que yo he hecho. Sin embargo, Jesús se ha levantado para decirme, yo te he perdonado, vete y no peques más. Así que estos son pasajes increíbles para mí porque yo represento a Barrabás, yo represento a esa mujer sorprendida en adulterio. Y Jesús me dice a mí, yo no te condeno, yo he decidido perdonarte. Y vemos aquí que este hombre canta de las misericordias de Dios. La segunda parte en este versículo 1 dice, por todas las generaciones proclamará mi boca su fidelidad. Hermanos, cuando uno ha experimentado la misericordia de Dios, uno no quiere quedarse callado. Y este hombre quiere decirle a todo el mundo, a todas las generaciones, a los niños, a los jóvenes y todo el que se encuentre en el camino, hay un Dios misericordioso. Este hombre no solo canta, sino que él tiene un deseo incontenible de compartir con otros lo que Dios ha hecho en él. Así que hay algo en el cristiano cuando él admira la misericordia de Jehová. Y si es que usted admira la misericordia de Jehová en su vida, usted no se va a quedar callado. Usted va a querer hablar de lo que Dios ha hecho y cómo Dios lo ha perdonado en su vida. Así que yo no sé si esto es una realidad en su vida, pero yo espero que ese fuego, ese perdón que Dios le ha dado, usted lo admire y diga, yo quiero compartirlo con otros. ¿Sabe? Esta semana estábamos ahí en los preparativos para el servicio de la bebé. Hablábamos con una de las muchachas que trabajaba en la funeraria y yo dije, no es posible que esta mujer esté escuchando todo el tiempo de situaciones así, enfrentándose a la muerte cada día con sus clientes y que no se dé cuenta de que hay un camino al cielo. Yo quiero saber si esta mujer conoce de Dios. Y juntos ahí le compartimos el Evangelio y le preguntamos, si hoy te tocara morir, ¿a dónde crees que irías? Y le compartimos cuál es el camino. Al final no sabemos si ella tomó una decisión, pero yo espero que esa haya sido una semilla donde nosotros pudimos compartir de que hay un Dios misericordioso y que ella puede alcanzarlo. Pero esas son las misericordias de Dios, que todo el mundo sepa que hay un camino. El salmista canta y quiere decirle a todos que hay una esperanza, un camino, una solución para nuestro pecado, y ese es el Evangelio. Este salmo no solo es una canción de misericordia, pero en segundo lugar, este salmo es un salmo que declara la magnificencia del poder de Dios. El poder de Dios. Versículo 5, lea conmigo. Celebrarán los cielos tus maravillas. Aquí el escritor dice, no se refiere a los cielos físicos, más bien se refiere a cómo los ángeles se asombran de una salvación tan grande prometida a David.
y confirmada en Jesucristo. Los ángeles se asombran de una salvación tan grande. El versículo 6 dice, ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? Aún en medio de los seres celestiales no hay nadie que se compare a nuestro Dios. Ni siquiera como sombras pueden considerarse los demás seres ante la comparación del Todopoderoso. Así que vemos la magnificencia de Jehová en este salmo. El versículo 7, mire conmigo, dice, Dios temible en la congregación de los santos. Yo no sé, pero hay personas que miran a Dios como un diosito, ¿no? Como una imagen pequeña, como un niñito ahí en un pesebre. Dios no es así. ¿Sabe que en el monte de Sinaí, en Éxodo 19:18, más o menos podemos ver un panorama del poder de Dios? Dice que el monte de Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él con fuego y subía humo como que fuera un horno, dice. Cuando Dios vino y habló con el pueblo para darles los 10 mandamientos, el monte se estremecía en gran manera, temblaba. A veces, hermanos, nosotros ignoramos el poder de Dios. Ignoramos que Él tiene el control. ¿Sabe? Yo trabajo aquí en una oficina, y mi oficina tiene una ventana de vidrio más o menos de ese tamaño. Y cuando está lloviendo, una de las cosas que yo más disfruto es cuando cae un trueno y ese trueno hace temblar todo este edificio, pero especialmente las ventanas. Y yo escucho cómo tiembla por varios segundos, que parece que se va a caer. Y luego reflexiono y digo, ese es mi Dios. Ese es el poder de Dios. El versículo 9, lea conmigo, dice, y tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Otra de las cosas que a mí me gusta ver, y que es triste que me guste ver eso, pero son los tsunamis. Yo no sé si usted ha visto, pero me gusta ver videos de cómo la fuerza de la naturaleza se lleva como nada los carros. Y parece loco, ¿verdad? Pero el Señor Todopoderoso es el que pone el límite del mar. El Señor es el que permite que el mar se salga en ese momento. El Señor sostiene el universo con su poder. Así es el poder de nuestro Dios. Y muchas veces nosotros decimos, ¿cómo destruye el poder de la naturaleza? ¿Verdad? Pero realmente ese es el poder de Dios. Y dice que Dios sosiega las olas del mar. De tal manera que si nosotros no vemos eso continuamente, significa que es Dios tomando control para que el mar no se salga y nos inunde. Así que Proverbios 8:29 dice, Él pone límites al mar. O sea, esa línea que usted ve ahí en el océano, cuando vamos a la playa y que usted ve que el mar sale, se regresa, sale, se regresa. Es Dios poniendo límites al mar. Ese es el poder de nuestro Dios. Así que hay un contraste que me pone a pensar. Y dice, Dios ahora, a través de su Hijo, está extendiendo su misericordia a todo aquel que se acerque a Él. Pero viene un día donde Dios mostrará todo su poder y hará que toda rodilla se doble ante Él y traerá justicia a este mundo. Él traerá todo su poder contra aquellos que no se rindieron ante su majestad. Y créame, usted no quiere estar ahí. Usted no quiere estar ante la presencia del poder de Dios, ante la ira de Dios. El versículo 10, mire lo que dice, tú quebrantaste a Rahab. Se refiere a un mito antiguo que tenían de un monstruo marino, que también lo menciona Job. Pero aquí tipifica a cómo Dios destruyó a Egipto y cómo Dios mandó a todas esas plagas y los hizo pequeños. Todos aquellos que afligen a las personas en diferentes naciones
encontrarán un día a nuestro Dios y desearán no estar en su presencia. Pero a los que tenemos paz por medio de Jesucristo, experimentaremos lo que dice el verso 15, 16. Lea conmigo lo que dice el verso 15 y 16. Dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. Cuando Dios traiga justicia al mundo, todos aquellos que tengan a Cristo serán enaltecidos. Lejos de recibir la justicia de Dios, ellos experimentarán la gracia y la misericordia de su Dios. Por eso ese será un momento hermoso, donde seremos libres para siempre de nuestro pecado, donde estaremos para siempre con un Dios santo. Así que los verdaderos cristianos no tememos al día final. Más bien será un día de gozo donde veremos consumada la limpieza de nuestros pecados para siempre. Lo más importante de este Dios poderoso es que es un Dios que está con nosotros y por nosotros. O sea, Él está a nuestro favor. No hay razón para la cual nosotros podamos o debamos vivir en temor. Tenemos que tener la seguridad de que ese Dios todopoderoso está por nosotros, con nosotros. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. ¿Sabe qué? Se cuenta la historia de un hijo que iba a la universidad, quedaba varias horas en la universidad de sus casas y entonces su padre lo toma, lo lleva a la universidad y durante todo el camino este muchacho estaba sufriendo porque él iba a empezar una nueva experiencia. Para aquellos que son introvertidos, ustedes entenderán mucho lo que este muchacho estaba sufriendo, porque él tenía miedo de que él se iba a quedar en sus clases, él tenía miedo de que él no iba a poderse relacionar con otras personas, él estaba frustrado porque él estaba seguro de que esta experiencia en la universidad, lejos de su familia, lo iba a llevar al fracaso. Y entonces llegan a la universidad, el papá aparca el carro y sabiendo cómo su hijo se sentía, toma al joven y le dice, hijo mío, no importa si tú te quedas en todas las clases, no importa si tú fracasas en tus estudios, yo quiero decirte que cualquier cosa que pase, yo te voy a seguir amando. Y este muchacho dice que eso cambió todo en su vida. Dice que después él siempre recordó esa frase que su padre le dijo y eso le dio confianza. Hay un pastor que se llama Matt Chandler que ha hecho una gran influencia en toda la iglesia. En una etapa de su vida, trabajando en el ministerio, drenado porque en una semana habían pasado tantas cosas. Una persona había muerto en su iglesia, él estaba agotado con problemas dentro de la iglesia. Tenía problemas en su familia, no la estaba pasando nada bien. Tan agotado estaba este hombre que un día se va a la cama y duerme por 18 horas corridas. Y lo que él dijo antes de irse a la cama fue, estoy terminado. No quiero saber nada más del ministerio. No quiero seguir más. Y se levantó y después de esas 18 horas que él estuvo descansando, escuchó algo que resonaba dentro de sí, donde Dios le decía, no importa si este domingo te toca predicar y predicas un sermón débil, yo quiero decirte que yo te sigo amando, le dijo el Señor. Así que cuando comprendemos de que ese Dios poderoso está con nosotros, hermanos, las cosas cambian. Las cosas cambian para nosotros porque sabemos que Dios está a nuestro favor. El Todopoderoso está con nosotros cada día de nuestras vidas. Así que por último, el salmista canta que Dios es un fiel Salvador. De los versículos 19 al 37, nosotros podemos ver a ese fiel Salvador. Mire lo que dice el versículo 19, dice, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido,
de mi pueblo. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Cuando el pueblo de Israel leía estas palabras, no veían algo alejado de ellos. Estas palabras eran para David. Pero cuando el pueblo leía estas palabras que dice, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, ellos decían, ese es nuestro rey, ese es David, decían ellos. Ellos se identificaban con su rey, con ese Salvador. Ahora, este salmo tipifica a un rey mayor, a un rey que nosotros tenemos, y ese rey se llama Cristo Jesús. Y lo mismo nosotros decimos, tal como Israel lo pensaba, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Salvador, ese es Cristo Jesús que está con nosotros. Así que este salmo nos habla de un gran Salvador. Pero el escritor de ese salmo está en Babilonia, como ya les dije. No hay reinado en Israel y aún así proclama estas palabras. ¿Quién no ve todo esto? ¿Quién no ve en todo esto, dice Charles Spurgeon, un tipo del Señor Jesús? Este hombre está en Babilonia y está pronunciando las palabras de que hay un gran Salvador. Entonces, está refiriéndose al Señor Jesús, el cual, dice el versículo 22, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. El cual, aunque fue arrestado por nuestras deudas y maltratado por los impíos, ahora es exaltado. De tal forma que nadie puede demandar nada de él. Ningún Judas puede traicionarle ahora. Ningún Pilato puede condenarle para ser crucificado. Satanás no puede tentarle más. Y nuestros pecados no son más para él una carga. La muerte es solo un recuerdo de la manera en que él salió victorioso del sepulcro para darnos vida juntamente con él. Qué hermoso Salvador. Estas son palabras de Charles Spurgeon. Este salmo apunta hacia alguien superior, apunta hacia el Mesías. Mire lo que dice, vaya conmigo al versículo 26. Él me clamará, mi Padre, eres tú. Versículo 27, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Versículo 28, mi pacto será firme con él. Versículo 29, pondré su descendencia para siempre. Versículo 36, su descendencia será para siempre. ¿Cómo podemos ver nosotros ahora la descendencia de David que iba a ser para siempre? ¿Cómo podemos decir que Dios sigue escogiendo personas para formar un pueblo para él? Bueno, se dice que de David iba a salir un Salvador que es Cristo Jesús. Ahora la pregunta que yo quiero hacerles es, ¿ustedes siguen viendo personas que están siendo salvadas, añadidas al pueblo de Dios? Claro que sí, día con día Dios sigue salvando personas de toda tribu, de toda nación, en nuestra ciudad, al otro lado del mundo. Y el reino de Dios se sigue extendiendo. Por eso, esa es la promesa que se le hace a David, que no se iba a cumplir solamente en él, sino que a través de Cristo Jesús. Por eso dice que la descendencia iba a ser para siempre. Entonces vemos de que este salmo se refiere a Cristo Jesús. Entonces recuerde que en ese tiempo el salmista no podía ver completamente la historia. Ahora nosotros sí podemos ver de que de David vino un descendiente quien fue y murió para traer un pueblo para sí mismo. Pero también para nosotros no podemos ver completamente la historia porque la historia no ha terminado. Pero un día nosotros veremos culminada la historia y veremos el final de la historia donde personas que Dios ha salvado estarán juntos para adorarle a Él. Así que tenemos las promesas de un gran Salvador, de que Él está reuniendo a un pueblo. Y la bendición es que nosotros somos parte
de ese pueblo. El Salvador nos ha escogido a nosotros. Entonces el salmista no puede ver todo el panorama, por eso él pasa por momentos de incertidumbre. Por eso en el versículo 39 él comienza a decir, dice, rompiste el pacto con tu siervo. Una de las cosas que veíamos hoy en la clase de membresía es que Dios no puede mentir. Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Pero el salmista está pasando por una crisis. En el versículo 42 dice, ha exaltado la diestra de sus enemigos. Versículo 44 dice, hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. O sea, ya no hay más reino en Israel. Versículo 46 dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? Le pregunta a Dios, ¿a dónde estás, Dios? El versículo 49 dice, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David? Y el 51 dice, tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Claramente este hombre está limitado. Está limitado porque él no puede ver toda la historia. Ahora nosotros podemos ver más que él, porque nosotros podemos ver a Cristo. Nosotros podemos ver la obra de Dios. Pero aún así nosotros no podemos ver la historia completa. Todavía estamos en este mundo y todavía hay días donde pasamos nosotros por nuestras inseguridades, porque no podemos ver lo que Dios está haciendo. Pero ciertamente hay una historia de salvación que el Señor ha creado. Y aunque pasemos por nuestros momentos de crisis, nosotros tenemos que tener la seguridad de que un día estaremos en la casa de nuestro Dios. Este hombre, aún así, aunque él está pasando por crisis, aunque él tiene sus inseguridades, aunque él no puede ver el reino que Dios le ha prometido a David, aunque él no tiene la oportunidad de ver a Cristo, él termina diciendo, bendito sea el nombre de Jehová para siempre, aunque yo no pueda entender lo que está pasando. Así que hay 4 eventos importantes en la historia. Génesis 1 dice que habla acerca de la creación. El segundo evento importante es la caída, que todos nosotros hemos pecado y le hemos fallado a Dios. Pero un tercer evento importante que se menciona en Génesis 3:15 es que un día Dios iba a mandar un Salvador, Cristo Jesús, quien iba hacer para sí mismo, salvar para sí mismo un pueblo. Y el último evento importante que encontramos allá en el libro de Apocalipsis es que un día estaremos en la casa de Dios para siempre. Así que desde el momento de tu salvación pasarás algún día por el gozo indescriptible de lo que Dios ha hecho por tu vida. Pero también pasarás por los momentos de desaliento, donde te preguntas, ¿a dónde está Dios? Pero entre tu salvación y el final de tu vida, pasará de todo. Pero yo espero que al final de tu vida tú puedas terminar con las palabras que este hombre termina en sus salmos, donde dice, bendito sea Jehová para siempre. Así que es interesante cómo personas comienzan su vida conociendo o aparentemente conociendo a ese Dios creador, pero terminan sus vidas apartándose de Él. Ojalá que ese no sea el caso de algunos de nosotros. Esta semana leía de que uno de los escritores que había causado impacto durante mi adolescencia se había retirado del cristianismo, había dicho, yo ahora no creo más en Dios. Y yo había recomendado algunos de los libros que él había escrito a algunos de mis amigos, y algunos de ellos me escribieron y me dijeron, mira, el libro que me recomendaste. Y dije yo, wow, dije yo. Entonces, yo espero que nosotros no terminemos así. Pero el salmista termina diciendo, exaltado sea tu nombre, Dios. A ti sea la gloria, a pesar de todo lo que yo pasé a través de mi vida. Esta semana hablaba con Evi y me contaba que su abuela está enferma y que hace 5 años ella tiene cáncer, pero ella no quería ir al doctor. Y ahora finalmente fue al doctor y le hicieron la pregunta, ¿usted quiere que
nosotros comencemos un tratamiento y que la ayudemos en este proceso. La señora contestó, yo no quiero ningún procedimiento porque yo estoy lista para encontrarme con mi Señor. Wow, las personas que pueden responder así al final de su vida son aquellas personas que van a ver el rostro de Dios. Y me encanta ver personas así. Y yo digo, algún día yo quiero seguir ese mismo ejemplo. Decir, estoy listo para encontrarme con el Señor. Y no tenemos que esperar hasta el final de nuestros años para poder decir, estoy listo. La pregunta para nosotros es, ¿tú estás listo para encontrarte con ese Salvador? Tú puedes encontrarte con Él y que Él te abrace en sus manos, pero también recuerda que Él es poderoso y también puedes encontrarte con Él recibiendo toda la ira. Así que si tú no tienes ese Salvador glorioso, yo te pido que tú arregles sus cuentas con Él y le digas, yo tengo la necesidad de un Salvador porque yo no quiero enfrentarme a la ira de Dios. Así que, muy fácil, el Evangelio dice que nosotros, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Evangelio, hermanos, es simple, que Dios envió a su Hijo para vivir una vida perfecta. Él murió en la cruz y fue sepultado, pero al tercer día Él resucitó. Y Él fue a esa cruz por las personas que Él salvaría. Y yo espero que tú tengas la seguridad de que Él te ha salvado. Y si tú no sientes esa seguridad, hoy puedes decirle, reconozco que mi pecado me separa de ti. Por eso yo quiero arreglar las cuentas contigo. Dios ve las cosas a través de la eternidad. Así que yo espero que tú estés en esa eternidad de Dios. Y recuerde, Dios siempre está disponible. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios todopoderoso. Y Dios es un Salvador precioso que cumple sus promesas. Oremos al Señor agradeciéndole porque nos ha salvado. Oremos al Señor agradeciéndole por las personas que Él aún va a salvar a través de esta iglesia y a través de todo lo que Él está haciendo en el mundo. Oremos.